Bendiciones, una maravillosa tarde. El Señor nos permite estar en su presencia, escuchando palabra de Dios, escudriñándola, guardándola y poniéndola por obra. El día de hoy, quiero centrarme en un momento, en un episodio, o en un momento tan especial que pasó el siervo de Dios, David, cuando es nombrado rey. Y recordamos también que cuando Dios da o nos permite tomar el liderazgo o la autoridad, realmente está con nosotros y tiene propósitos maravillosos para nosotros. Pero al igual debemos de saber y recordar siempre que el enemigo no duerme, que todo el tiempo estará buscándonos, sobre todo hacernos caer, equivocarnos o acomodarnos a las circunstancias. Así que hoy quiero comenzar en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 7, versículo 1 en adelante, donde Dios promete a David, ahora rey, una casa estable. Mira qué interesante. No hablamos solamente de el lugar físico, sino de un hogar, de un lugar estable, que es lo más importante. Entonces, segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículo 1 en adelante nos dice: aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, después que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, mira qué impresionante, dijo el rey al profeta Natán: mira ahora, yo habito en casa de cedro y el arca de Dios está entre cortinas. Y Natán dijo al rey: anda, y haz lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo. Mira esto. David diciéndole al profeta: yo habito en una casa maravillosa y la casa de Jehová está solamente entre cortinas, o solamente son cortinas. Y Natán dijo al rey: anda y haz lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo. ¿Cuál era el deseo en sí de David? Edificar la casa de Jehová. Mira qué interesante. Y él lo dice: mi casa está muy bien, pero la casa de Jehová solamente son cortinas. Entonces Natán dijo al rey: anda y haz lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo. Aconteció aquella noche que vino palabra de Jehová a Natán diciendo: ve y di a mi siervo David, así ha dicho Jehová, ¿tú me has de edificar casa en que yo more? Ciertamente no he habitado en casa desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino he andado en tienda y en tabernáculo. Y en todo cuanto he andado con todos los hijos de Israel, he hablado yo palabra a alguna de las tribus de Israel, a quien haya mandado apacentar a mi pueblo de Israel, diciendo: ¿por qué no me han edificado casa de cedro? Ahora pues, dirás así a mi siervo David: así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Mira, Jehová le recuerda ese pasado, no para avergonzarle, sino para recordarle que Dios le tomó con un propósito. Me impacta el hecho de saber que nuestra vida no es una casualidad, que en el lugar donde Dios nos ha puesto, si ciertamente hemos actuado en obediencia, no es por casualidad, Él tiene propósitos. Entonces mira lo que le dice: yo te tomé del redil de detrás de las ovejas para que fueses mi príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos. Y te he dado un nombre grande, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además, mira esto: yo fijaré lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré para que habite en su lugar y nunca más sea removido. Ni los inicuos le aflijan más como al principio. Desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Impresionante. Dice la palabra del Señor que Dios honra a quienes le honran. Por lo mismo es necesario siempre mantenernos alineados a su voluntad. Porque muchas de las veces la posición, decimos comúnmente el puesto de liderazgo,
nos hace desviarnos y saca realmente lo que hay dentro de nuestro corazón. Decía alguien en su momento, ¿quieres saber lo que hay en el corazón de una persona? Ponlo en autoridad. Pero mira lo que le dice el Señor. Desde el día en que puse jueces sobre el pueblo de Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo Jehová te hace saber que Él te hará casa. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo seré a él padre, y él me será a mí hijo. Y si él hace mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mis misericordias no se apartarán de él, como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Y será firmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro. Y tu trono será estable eternamente. Y conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. Mira qué maravilloso es comprobar nuevamente el respaldo de Dios y el reconocimiento, por decirlo, de Dios a la obediencia, a buscar siempre hacer lo correcto delante de Él. Mira, segundo libro de Samuel, capítulo 8, versículo 1 en adelante. Después de esto, aconteció que David derrotó a los filisteos y los sometió, y tomó David a Amete, ama de los filisteos. Derrotó también a los de Moab, y los midió con cordel, haciéndolos tender por tierra, y midió 2 cordeles para hacerlos morir, y un cordel entero para preservarles la vida. Y fueron los moabitas siervos de David, y pagaron tributo. Asimismo derrotó David a Hadad-ezer, hijo de Rehob, rey de Soba, al ir a recuperar su territorio en el río Éufrates. Y tomó David de ellos 1,700 hombres de a caballo y 20,000 hombres de a pie, y desjaretó David los caballos de los carros, pero dejó suficientes para 100 carros. Y vinieron los sirios de Damasco para dar ayuda a Hadad-ezer, rey de Soba, y David hirió de los sirios a 22,000 hombres. Puso luego David guarnición en Siria de Damasco, y los sirios fueron hechos siervos de David, sujetos a tributo, y Jehová dio la victoria a David por donde quiera que fue. Vuelvo al punto del respaldo. Cuando Dios nos llama a representarle, por decirlo, a tomar un lugar con autoridad, a ser siervo del Señor, recordemos, siervo, servidor del Señor, siempre nos respaldará. Aquí nos habla de todas las victorias que David obtuvo para el pueblo. Ahora bien, hasta aquí todo parece bien, pero ¿sabes? Hay una actitud de David que realmente le aparta de Dios. Recordemos, Dios le ha prometido cuidarle, respaldarle, formarle una casa estable. Lo ha apoyado o respaldado en todas las batallas y ha salido ganador. Pero hay una actitud de David, que por cierto siempre estuvo dentro de él, que en su momento no se trató o no le tuvo importancia alguna para echarla fuera y que le causó graves problemas. Segundo libro de Samuel, capítulo 11, versículo 1 al 17. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab, y con él a sus siervos y todo Israel, y destruyeron a los amonitas, sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Mira, el punto es importante. Él envía a los reyes a la guerra. Él le corresponde estar con ellos en la guerra, en las batallas, pero él decide tomarse el descanso y no cumplir con ese llamado o esa obligación en su momento, porque era rey también. Él decide descansar. ¿Cuántas veces el orgullo, por la posición, por el lugar, nos hace menospreciar las ordenanzas del Padre? Pienso en mi corazón, en su momento dijo: yo soy el rey, así que tengo derecho a desobedecer, a estar fuera de la voluntad de Dios. ¿Se tiene ese derecho? Entonces, volvemos al punto. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab,
y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba por el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era hermosa. Mira, uno de los males más terribles es el dejar lo que realmente corresponde hacer. Vuelvo al punto, David tenía que estar en la guerra, pero él decide tomarse el descanso. Y al momento que se toma ese descanso, dice, está paseando. Vuelvo a ese punto. Se levantó David de su lecho y se paseaba por el terrado de su casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era hermosa. ¿Qué hacer en ese momento? ¿Qué haríamos en ese momento? ¿Pero qué hizo el rey? ¿Cuál fue la actitud del rey? Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Leam, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él y durmió con ella. Mira, para el mundo, el pecado y para el enemigo, todo esto es normal. Todos pueden caer, eso es parte de él. Para el Hijo de Dios no. El Hijo de Dios sabe que tiene que guardarse. Y dice la palabra, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Él ve a una mujer que se está bañando y la codicia. Y cae, o sale, o flota, por decirlo así, sale a luz un pecado que está dentro de él. La lujuria, la lascivia. Y él da paso en lugar de detenerlo. ¿Qué hacer entonces? ¿O qué hacemos realmente? Jesús fue el mayor ejemplo. ¿Qué hizo Jesús durante las tentaciones? Se mantuvo firme y dijo, escrito está. Yo voy a hacer lo que está escrito. En este caso, David no lo hace. David le da rienda suelta a ese deseo malsano que está dentro de él. Entonces, mira esto. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Leam, mujer de Urías Eteo. Y envió David a mensajeros y la tomó y vino a él, y él durmió con ella, y luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Impresionante. El rey cae en adulterio. ¿Es permitido? ¿El pecado es permitido a la autoridad o por la posición? ¿Justifica la posición el pecado? Pregunto. Seguimos. Y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David, diciendo, estoy encinta. Entonces David envió a decir a Joab, y envíame a Urías Eteo. Y Joab envió a Urías a David, el esposo. Mira esto. Y Joab envió a Urías a David, y cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab, y por la salud de su pueblo, y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urías, desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. ¿Por qué tantas atenciones? Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor, y no descendió a su casa. ¿Cuál era la idea de David? Ocultar su falta, porque sabe que la esposa Betsabé está embarazada. En las ideas muchas veces carnales, humanas, se piensa mantener o darle soporte a una mentira mintiendo y actuando de maneras diferentes. Y este es el caso. Él dice, bueno, Urías va a descender a su casa, va a dormir con su esposa, y cuando se entere que está embarazada, él dirá que es de él. Mira cómo es inentendible muchas veces. Las ideas de tapar o cubrir el pecado, las faltas, sabes que no se puede. Y mira la actitud de Urías, el esposo. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor, y no descendió a su casa. E hicieron saber esto a David, diciendo, Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías, ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Y Urías respondió a David, el arca e Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. Y yo había de entrar, mira esto,
a mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer? Si el pueblo está en batalla, si el pueblo está firme obedeciendo a la voz de Dios, ¿por qué yo tendría que apartarme de él? Mira qué lección para el rey. Porque el rey ciertamente no lo hizo así. En lugar de estar en lo que le correspondía, decide tomarse un descanso. Y en ese proceso decide pecar y hacer lo que es incorrecto. Y ahora está tratando de ocultar el pecado. ¿Sabes? No se puede ocultar. Tarde o temprano el pecado sale a la luz. Así es. Y estamos en esos tiempos. Ahora mira lo importante, nuevamente. Y Urías respondió a David: el arca e Israel y Judá están bajo tiendas, mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. Y yo había de entrar en mi casa para comer y beber y dormir con mi mujer. Por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Y David dijo a Urías: quédate aquí aún hoy, y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. David le convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Mira esto. Impresionante. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Tanto quería ser David para ocultar su falta, su pecado, y utilizar, en este caso, a Urías. Pero mira, lo embriaga, lo emborracha, para que en ese estado entonces vaya a su casa y dé por sentado que ya resolvió su problema. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías, y escribió en la carta diciendo: pongan a Urías al frente en lo más recio de la batalla y retírense de él para que sea herido y muera. Así fue que cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. Y saliendo luego de la ciudad, pelearon contra Joab y cayeron algunos del ejército de los siervos de David, y murió Urías, también Urías heteo. El pecado de adulterio ahora le lleva al pecado de asesinato. Ahora no solamente es adúltero, ahora es asesino. Recordemos la palabra del Señor, Éxodo 20:17, nos decía: no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Esto estaba ya establecido en la ley de Dios. Sin embargo, ¿qué hace David? Bueno, yo soy el rey. Yo puedo hacer lo que yo quiera cuando yo quiera. ¿Sabes? Eso no excusa ni justifica el pecado. Ahora bien, el punto al que quiero llegar el día de hoy, ciertamente, es que el Señor nos ha hablado como hijos de Dios a salir de la esclavitud del pecado. ¿Qué realmente esclaviza al ser humano común? Hay tantos pecados. Y muchos de ellos se justifican como algo normal: la mentira, el engaño, la lascivia, la codicia, la avaricia, la mentira, los chismes. Pero sabes, al final son pecados y les hace esclavos, les esclaviza. Y me llamó la atención porque en su momento pensaba en esto: ¿qué es un esclavo? Y el diccionario nos dice: una persona que carece de derechos de modo permanente, especialmente los fundamentales de igualdad y libertad, por ejercer un tercero sobre él el derecho de propiedad, reduciéndolo a la condición de objeto. Mira lo que hace el pecado realmente al constituir al pecador en esclavo. Está esclavizado y realmente es un objeto en las manos del enemigo, en las manos del diablo, al momento de poner por obra los pecados. Lo digo siempre, los pecados no se justifican, estés donde estés. Aparte de eso, no se pueden ocultar. Entonces, hablábamos de todas las promesas que Dios le dio a David, tal como Dios lo hace con el cristiano. Un nuevo nacimiento, bendiciones, estabilidad, provisión, salud, sanidad. ¿Cuál entonces es realmente la necesidad de desobedecer a Dios y estar bajo esclavitud? Sabes, el Espíritu Santo todo el tiempo nos presenta y nos muestra
los pecados a los cuales estamos atados? ¿Es normal? ¿O realmente necesitamos salir de ellos? Soltarnos de las cadenas que nos esclavizan al pecado, a las maldiciones, a las costumbres. Pero ahora veamos nuevamente con David las consecuencias de adulterar, de asesinar. Segundo libro de Samuel, capítulo 12, del versículo 1 en adelante. Y Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo: habían dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus siervos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno. Mira lo que le dice el profeta Natán a David. Y la tenía como una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y le preparó para aquel, y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Es impresionante cómo se indigna realmente pensando en lo que le habla el profeta. Una cordera que fue sacrificada de un hombre pobre, y se indigna a tal punto. Mira lo que él dice: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Es impresionante en su momento cómo aquel que está bajo la esclavitud de la mentira se enoja por los corruptos, o el que está esclavo de la corrupción se enoja por los adúlteros. No ve realmente a lo que está esclavizado y que le traerá graves problemas y conflictos. Entonces mira, seguimos, versículo 7, estamos en el segundo libro de Samuel 12:7. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor y la mujer de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? ¿Qué justifica realmente el pecado? No hay justificación. Entonces le dice: ¿por qué pues tuviste en poco la palabra del Señor? ¿Sabía David el mandato de Dios con respecto al adulterio y al de no matar? Ya había sido establecido en la ley. Sin embargo, ahora le dice: ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste esa espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón, por lo cual ahora no se apartará jamás. Escucha esto. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Esto nos lleva realmente a lo que dice Gálatas 6:7. No se engañen, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará. No se nos olvide que no hay nada oculto a los ojos de Dios. El siervo David lo decía en su momento: ¿a dónde iré para esconderme de ti? Voy al cielo, ahí estás tú. A lo profundo de la tierra, ahí estás tú.
Aún la oscuridad resplandece delante de ti, ¿sabes? Vuelvo a ese punto, no nos engañemos. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre siembra, eso también segará. Él esclavizaba entonces. ¿De qué era esclavo David, el rey? Vuelvo a este punto, para comenzar, la lujuria. ¿Y qué es la lujuria? El deseo excesivo de placer sexual. La lascivia, propensión a los deleites carnales. Mira las consecuencias. Las pasó aún. Su propio hijo quería matarle. Incesto en su familia, de su hijo con su hija. ¿Hasta dónde en su momento se puede llegar por no reconocer una falta, por no reconocer una atadura, una esclavitud de pecado? Porque al final saldrá luz. Otro de los casos, Juan capítulo 12, versículo 2 en adelante. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor de perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía lo que se echaba en ella. Entonces, ¿qué esclavizaba a Judas? La codicia, el amor al dinero. Y por supuesto pagó las consecuencias. Otro de los casos, Hechos capítulo 5, versículo 1 en adelante. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una herencia y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo una sola parte la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo y sustraer el precio de la herencia? Reteniéndola, no se te quedaba a ti, y vendida, no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías esta palabra, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que le oyeron. Y levantándose los jóvenes lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Pasando un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la herencia? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué conviniste en tentar al Espíritu Santo del Señor? He aquí a la puerta de los pies de los que han sepultado a tu marido, y sacarán a ti. Al instante cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Entonces, ¿queda claro que la mentira es pecado? Que mentir es pecado. Que nos hace esclavos. ¿Y sabe qué tremendo es? Que una mentira no se puede ocultar, sobre todo de Dios. Y para sostener una mentira hay que seguir mintiendo. Y se agranda el pecado. Y las consecuencias sobre ellos. Ahora bien, mire lo que nos dice segunda carta a Timoteo, capítulo 3, del versículo 1 en adelante, en la Nueva Traducción Viviente. Timoteo, es bueno que sepas que en los últimos días habrán tiempos muy difíciles, pues la gente solo tendrá amor por sí misma y por su dinero. ¿Esclavos de qué? De la codicia, de la avaricia. Serán fanfarrones y orgullosos. Se burlarán de Dios. Serán desobedientes a sus padres y malagradecidos. No considerarán nada sagrado. No amarán ni perdonarán. Calumniarán a otros y no tendrán control propio.
serán crueles y odiarán lo que es bueno. Traicionarán a sus amigos, serán imprudentes, se llenarán de soberbia y amarán el placer en lugar de amar a Dios. Actuarán como religiosos, pero rechazarán el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. Aléjate de esa clase de individuos. Entonces, ¿qué esclaviza a la gente en este tiempo? El amor a sí mismos, la avaricia, la codicia, las calumnias también, la crueldad, el odio, traición, soberbios, amantes del placer. Y dice, actuarán como religiosos, pero rechazarán el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. Recordemos, por sus frutos, dice la palabra. Jesús lo decía, tienen apariencia, sepulcros blanqueados, que por fuera se ven hermosos, pero por dentro están llenos de podredumbre. Entonces, ¿por qué viene esta palabra el día de hoy? Porque necesitamos salir de la esclavitud, soltarnos de todo aquello que nos ata y que muchas de las veces se justifica porque sabes, el mundo y el pecado lo justifica. Puedes mentir, puedes adulterar, puedes robar. Eso es normal, no para un hijo de Dios que conoce la exhortación de la palabra del Señor. Mira, aún Jesús lo decía, hablando del adulterio. Aquel que vio una mujer para codiciarla ya adulteró en su corazón, ya pecó. Entonces es también una de las ataduras, de las cadenas que esclavizan al ser humano, al cristiano, que no reconoce ese pecado y que no cancela ese pecado en el nombre de Jesús. Ahora bien, mira esto. Isaías capítulo 59, versículo 1 en adelante. Estamos hablando el día de hoy de salir de la esclavitud. ¿Qué nos ata todavía al pecado? ¿Qué nos ata todavía a las costumbres y a las tradiciones? Porque recordemos, no hay justificación para el pecado. Y todo lo que se siembra se cosecha. Y el Espíritu Santo día a día nos revela todo aquello que está frente a nosotros en cuanto a nuestras acciones, para que rompamos las cadenas y salgamos a la libertad gloriosa que el Padre ha preparado para nosotros. Caso contrario, se sufrirán las consecuencias. Estamos en ese tiempo. Isaías 59, del versículo 1 en adelante. He aquí, no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero sus iniquidades han hecho división entre ustedes y su Dios. Y sus pecados han hecho ocultar de ustedes su rostro para no oír. Porque sus manos están contaminadas de sangre y sus dedos de iniquidad. Sus labios pronuncian mentira. Hablan maldad su lengua. No hay quien clame por la justicia, ni quien juzgue por la verdad. Confían en vanidad y hablan vanidades. Conciben maldades y dan a luz iniquidad. Incuban huevos de áspides y tejen telas de arañas. El que coma de sus huevos morirá, y si los aprietan saldrán víboras. Sus telas no servirán para servir, ni de sus obras serán cubiertos. Sus obras son obras de iniquidad, y obra de rapiña está en sus manos. Sus pies corren al mal, se apresuran para derramar la sangre inocente. Sus pensamientos de iniquidad, destrucción y quebrantamiento hay en sus caminos. No conocieron camino de paz, ni hay justicia en sus caminos. Sus veredas son torcidas, cualquiera que por ellas fuera no conocerá paz. Por esto se alejó de ustedes la justicia y no nos alcanza la rectitud. Esperamos luz y aquí tinieblas, resplandores y andamos en oscuridad. Palpamos la pared como ciegos y andamos a tientas como sin ojos. Tropezamos a mediodía como de noche. Estamos en lugares oscuros como muertos. Gruñimos como osos todos nosotros y gemimos lastimeramente como palomas esperando justicia y no la hay. Salvación y se alejó de nosotros, porque nuestras rebeliones se han multiplicado delante de ti y nuestros pecados han atestiguado contra nosotros, porque con nosotros están nuestras iniquidades y conocemos nuestros pecados.
Entonces, ¿qué hacer? Necesitamos tanto ahora del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos presenta el pecado para justificarlo o para que reconozcamos que seguimos en la esclavitud, aún diciéndonos salvos, aún diciéndonos hijos de Dios. Se está bajo la esclavitud, vuelvo a ese punto, de la mentira, de la codicia, de la avaricia, de la lujuria, el adulterio, las fornicaciones, las mentiras, los chismes. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Decidir salir de esa esclavitud. Ahora bien, mira lo que dice la palabra del Señor, Juan 8:34. Jesús le respondió: de cierto les digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. No hay pecados pequeños, el pecado es pequeño. Uno de ellos, ¿el mentir es pecado o no? ¿Qué consideras? Juan 8:34, Jesús le respondió: de cierto les digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que confiesa y se aparta alcanzará misericordia. El que encubre sus pecados, ¿sabes? No hay nada oculto a los ojos de Dios. Impresionante su momento cuando Dios le da a sus siervos el don de revelación y puede ver mucho más allá de lo físico, de la apariencia, los pecados, las ataduras que por decisión personal no se han decidido dejar. Ahora viene lo que dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que confiesa y se aparta alcanzará misericordia. ¿Qué necesitamos para confesar nuestros pecados? Reconocerlos. El saber que fallamos, que en su momento caemos o nos tiramos. Y que realmente nos ha esclavizado a tal punto que hemos perdido ya tantas bendiciones. Y estamos en riesgo aún por las consecuencias de no decidir reconocer nuestros pecados, confesarlos delante de Dios y apartarnos y no volverlos a hacer. Romanos 8:15, pues no han recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que han recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos: Abba, Padre. Podemos decirlo como hijos de Dios. Cristo pagó. Dice la palabra del Señor que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, haciéndose por nosotros maldición, para que podamos con total libertad romper las cadenas de todo aquello que nos esclavizaba o nos esclaviza, para salir a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Romanos 8:21, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. ¿Sabes cuánto se necesita? Conocer a un verdadero hijo de Dios en todo lugar, que no hace convenios con el pecado, ni con las tradiciones, ni con las costumbres, que no justifica el pecado, que sabe que el pecado es pecado, lo confiesa y se aparta. Son testimonios que la creación está esperando para ser guiados a conocer de Dios. Dice la palabra del Señor que si Él le dice al impío que morirá y nosotros no le advertimos, el impío morirá, pero nosotros daremos cuentas, sobre todo con nuestras acciones, de no guiarlo a ser hijo de Dios. Sí. Seguimos, Gálatas capítulo 4, versículo 3. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Mira esto. Cuando éramos niños, sin experiencia, sin conocimiento, estábamos esclavos bajo los rudimentos del mundo. ¿Qué significa esto? Éramos esclavos de las mentiras, del pecado,
de la lujuria, de la codicia, de la avaricia. ¿Y cuántos más conoces? Éramos esclavos de los adulterios, de las fornicaciones, de los vicios. Pero ahora, ¿qué necesitamos hacer? Realmente, escucha esto. Es muy importante hoy. Gálatas capítulo 5, versículo 1. Estén pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Vuelvo al punto. Dice la palabra que Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Ya no hay nada, ninguna maldición, ningún pecado que pueda permanecer en nosotros si Cristo nos libertó y tomamos esa libertad. Confesamos nuevamente nuestros pecados. Estén pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estén otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Una vez libres, ya libres. Oramos y clamamos cada día. Porque el Espíritu Santo nos muestra, nos convence de pecado y nos muestra el pecado en sí, la tendencia al pecado, para que decidamos cambiar por nosotros y por Dios. No por lo que la gente diga, ¿sabes? No porque lo que la gente piensa, sino porque sabe, la vida en santidad es la mejor vida que existe en todo lugar. Entonces, mira el consejo, estén pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estén otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Y Gálatas 4:7, así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. ¿Sabes lo que creemos? Realmente lo mejor está por venir. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, está escrito. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Entonces, decidamos hoy mismo soltarnos de la esclavitud, de aquellos pecados. Juan 8:34. Jesús le respondió, de cierto les digo que todo aquel que hace el pecado, esclavo es del pecado. Proverbios 28:3, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Y Romanos 8:15, pues no han recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que han recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. Así que yo sé que el Señor ha tocado nuestros corazones en esta tarde. Y su Espíritu Santo nos presenta nuestras debilidades, la tendencia al pecado, para que decidamos realmente apartarnos del pecado y vivir realmente en la voluntad del Señor antes que vengan las consecuencias. Así que el Señor nos ha mostrado siempre su disposición a través del Espíritu Santo para quitarnos, romper con esas cadenas de maldición, ataduras, vuelvo a ese punto, a la lujuria, a la codicia, a la avaricia, a las mentiras, al adulterio, a las fornicaciones, al amor al dinero, a los chismes, al odio, al resentimiento. Créeme que realmente necesitamos vivir en libertad, pero es nuestra decisión. Decidimos hoy, en el nombre de Jesús, romper con toda cadena que nos ata a pecados, a maldiciones, a vicios, a enredos. Es nuestra decisión. Oramos, Padre, te damos infinitas gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque hoy queremos, en verdad, santificarnos y limpiarnos delante de ti. Tu Espíritu Santo nos ha mostrado ciertamente las ataduras y las cadenas en cuanto a vicios, costumbres, pecados, maldiciones, líneas de iniquidad, que hoy pedimos en el nombre de Jesús y declaramos en el nombre de Jesús que son rotas todas esas cadenas de pecado en nuestra vida, sobre nuestra familia,
sobre nuestras generaciones y nuestras naciones, Padre, en el nombre de Jesús. Escrito está que Cristo llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros quebrantos, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Escrito está que Jesucristo nos redimió de la maldición de la ley. Así que hoy, Señor, que tu Espíritu Santo nos ha mostrado, Señor, en lo que hemos fallado, la tendencia al pecado, a las mentiras, a las tradiciones, a las costumbres. Hoy queremos, en el nombre de Jesús, romper con todas esas cadenas que atan nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestras decisiones, y tomar realmente la libertad que Cristo ganó con su sangre. Clamamos también todo el tiempo porque tu Espíritu Santo nos convenza del pecado y cada día nos guíe a caminar en la voluntad tuya, oh Dios. Así que nuevamente, delante de ti con humildad, Señor, reconocemos nuestras fallas, nuestras debilidades, la tendencia al pecado, las confesamos delante de ti, te pedimos perdón de todo corazón y decidimos apartarnos. Así que ya no somos esclavos, sino libres para gozar de tu preciosa misericordia, de tu bondad, de tu amor y caminar en la libertad gloriosa que Cristo ganó con su sangre. Oramos también y nos ponemos de acuerdo, Señor, con todos aquellos, Señor, que son parte de nuestra familia, del cuerpo de Cristo. Y sobre todo aquellos que no te conocen, Señor, para que les sea presentado, Señor, el Espíritu Santo. Y a través de Él puedan ser confrontados con el pecado para arrepentirse, pedir perdón, recibir ese perdón que les llevará a la verdadera libertad, quedando fuera, Señor, toda maldición, todo pecado, todo espíritu, Señor, de mentira, de engaños, toda pobreza, Señor bendito, toda ira, toda contienda. Y comenzarán realmente a vivir en la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Gracias una vez más, Señor, por tu palabra. Hoy te pedimos que cada día podamos seguir buscando de tu presencia, de tu gloria, tu dirección, Señor, para corregir nuestro caminar. Y entonces vivamos, Señor, cada día en tus nuevas misericordias, agradecidos siempre, Señor, porque tú estás con nosotros y no nos dejarás ni nos desampararás. Santificado sea tu nombre, Señor, y que toda nuestra vida sea también santificado, nuestro espíritu, nuestra alma, nuestra mente, nuestro cuerpo, porque habiendo confesado nuestros pecados y apartándonos de Él, tu gloria y tu misericordia se manifiesta sobre nosotros. Todo esto te lo pedimos y te lo agradecemos en el santo y bendito nombre de Jesús, para quien sea la honra y la gloria hoy y siempre. La exhortación una vez más. Si hemos caído, nos hemos tirado, volver realmente a los pies del Señor, reconocer nuestras faltas, reconocer nuestras fallas, pedir perdón, reconciliarnos con Él y cambiar de rumbo, porque entonces todo nos saldrá bien. Así que el Señor nos bendiga y sigamos cada día escudriñando la palabra del Señor para guardarla y ponerla por obra, porque entonces escrito está, en todo saldremos en bendición y en victoria. Bendiciones.